Sí, ya está. Bueno, buenas noches, bienvenidas. Bueno, solo chicas tenemos en la sala. Ya se irán sumando las demás personas que nos acompañan siempre en este cineforo que organiza el Centro Cultural Babeque, la coordinación de Cecil Oque y bueno, yo como un poco el curador de este espacio. Hemos comenzado este ciclo de una mirada a latinoamericana. Yo decía que desde otra perspectiva del cine, lo que el cine nos tiene acostumbrado a las películas latinoamericanas, pero resulta que no, que esta película que vamos a ver, desde su perspectiva de denuncia, entra dentro de lo que ya es un género en Latinoamérica y un necesario, que es la denuncia constante bueno, de esta parte del continente que en la literatura se le ha llamado realismo mágico, pero que no es más que realidades y cuotas pendientes que nosotros como sociedad tenemos que asumir y que tenemos que mirar. Yo sé que quizá no vamos a tener muchos participantes porque la película de verdad es visceral. Es una película que plantea un círculo infernal, de verdad desgarrador, pero una realidad que incluso muchas de las críticas dicen es eso que nos negamos a mirar y que está ahí. Escogimos 3 países con problemáticas que no sean esas históricas, lejanas, sino problemáticas que están presentes. Vimos el tema de la corrupción y el abuso de poder en Brasil. En la semana anterior estuvimos viendo ese periodo especial de Cuba con, con la película Candelaria y hoy escogimos Las Elegidas. Eh, con el tema del tráfico de personas, un director sumamente joven, un muchacho que tiene 37 años y que ha estado haciendo mirada desde sus primeras películas al tema de las familias. El tema de la familia, la pobreza en México nos llega desde ese estudio de Oscar Lewis de la cultura de la pobreza y esa película que fue llevada al cine con Anthony Quinn magistralmente, que nos muestra ese universo de no solo Latinoamérica, sino de México y la coincidencia que hay entre todos nuestros países. En este caso toma por escenario a Tijuana. Tijuana, yo digo que es como un referente por el tema de la frontera y donde convergen muchos temas que tienen que ver con la mafia, con el contrabando de todo tipo y que a nivel mundial es reconocido como un paraíso sexual. Bueno, México ocupa el primer lugar en promoción y del turismo sexual y incluso llamado el Bangkok de Latinoamérica por este componente, entre otras cosas. El tema es realmente un tema fuerte. Hoy, para acompañarnos, tenemos el honor de que nos visita la psicóloga y terapeuta familiar Solange Alvarado, quien es directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de la Procuraduría General de la República. Solange es madre del colegio y una persona muy cercana a estos espacios y que sabemos va a ayudarnos a entender. Hay muchas preguntas, yo sé que llegaron con preguntas para Solange. Yo quiero que, como la película es tan tensa, que comencemos escuchando una canción de un grupo que a mí me encanta. Es un grupo de rock, se llama Manu Chao y tiene una canción, es un poco estridente, así que un poco para contrastar con la película vamos a escuchar Welcome to Tijuana de Manu Chao. Así que me permiten compartir en la pantalla y entonces entramos de lleno en el tema de ver los trailers y comenzar la película, a comenzar a comentar la película. Perdón, compartir lo que no era.
dejar Manu Chao para más adelante y vamos a compartirle el tráiler de la película para que nos recordemos de alguna de las escenas. Perdón que estoy dando vuelta, pero es que me salto el audio siempre. A tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que terapiar bien cabrón. Tratarla como nunca nadie la ha tratado. ¡Párate, pinche puta! ¡Que te pares, pendeja! Bien, unas imágenes muy económicas, pero muy contundentes que nos introducen a la película. Vamos a darle la bienvenida de nuevo a Solange y bueno, que ella rompa el hielo. Yo sé que hemos llegado con un poco de tensión a la película para que, bueno, primero, el punto de vista del lenguaje. A lo largo de toda la promoción de la película y la crítica se habla de trata de blancas. Y entonces, bueno, entra todo el tema de el lenguaje correcto y bueno, esta nueva perspectiva de tratas de personas. Vamos a comenzar por ahí, Solange, y ya un poco cómo nos prepara para entender desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de esta forma de lo que también se le llama la industria del cuerpo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida a las personas que nos acompañan. Para mí un gusto. La verdad es que Babeque tiene un lugar especial en mi corazón porque mis dos hijas estudiaron en Babeque y nada, yo creo que la familia Babeque es una familia muy especial de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, yo los escucho a ustedes hablar y en los comentarios antes de comenzar de lo fuerte que se encontraron la película, pero les quiero decir, a ver, las personas que trabajamos con violencia y les explico lo que me pasó cuando Cecil me contactó. Las personas que trabajamos con violencia tenemos que cuidarnos mucho de lo que vemos, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, porque el burnout es real y estar todo el tiempo en la realidad escuchando historias dolorosas, pues daña la salud física y mental de la gente que hacemos este trabajo. Y cuando Cecil me llamó, que me dijo cuál era el tema, digo, wow, voy a tener que ver otra película detrás. Y nada, me preparé en el fin de semana, el domingo, entre una cosa muy ligera y otra. Digo, bueno, déjame disponer y por la tarde para no quedarme con ese contenido en la noche. Pues resulta que yo me encontré la película bastante bien manejada, con pocas escenas crueles, como suelen aparecer en las películas que manejan esta temática. Encuentro que la película tiene silencios importantes y plantea una modalidad de captación de las víctimas muy especial, que nos plantea como dos dramas. Por un lado, el drama específico de trata, ¿verdad? Y por otro lado, el drama de esa familia, de esos varones, de esos hombres que su sexualidad es puesta al servicio del negocio y que son ellos los encargados, los dos hijos, de captar a las chicas en el proceso de seducción y de conquista. Esa es una modalidad bastante buena que me parece que
pone un tono distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de material. Yo no sé si quieren que yo un poco le continúe compartiendo lo que pude ver dentro de mi visión clínica. Quiero aclarar, yo no soy analista de películas, yo soy psicóloga y trabajo con la temática de violencia desde hace muchos años, más de 25 años. Entré a este tema por niños, niñas, adolescentes, y entonces ahora trabajo hace 15 años con el tema específico de violencia contra la mujer. Entonces, como les decía, a mí me aparecieron dos dramas. La gente que trabajamos este tema tenemos que mirar el contexto entero y ocuparnos como de todas las personas. Este chico, por ejemplo, tiene su vida dañada. Como les dije, su sexualidad, cuando él tiene 16 años, no tiene conteo de cuántas chicas ha seducido en esa primera escena que ella le pregunta, y está su sexualidad, digamos que al servicio del negocio, que es un negocio que produce mucho dinero en todo el mundo, por eso es tan difícil de trabajar. Este chico dejó la escuela y tiene una vida constantemente limitada y tiene que hacer una castración de sus emociones y de sus sentimientos. Sí, Solange, le voy a interrumpir para un aporte. La película comienza con, y eso es una de las riquezas que tiene el guión, cómo va dosificando y preparando al público para lo que va a ver cuando el hermano le dice, tienes que aprender a matar los sentimientos. Esa es una frase realmente contundente que le dice el hermano al inicio, y ya ahí define un poco todo el escenario que vamos a mirar. Así es, así es. Entonces, a mí me gustaría digamos que la película presenta exactamente la dinámica que se da en el abuso sexual. Y se lo quiero decir porque a veces tenemos la idea de que el abuso sexual ocurre de una manera casual, que no es pensada, pero la película, por eso me parece que tiene muchas denuncias esta película. No solamente la denuncia del tema en sí, sino que tiene muchas aristas. Entonces, en la dinámica del abuso sexual se va dando primero, que es lo que primero ocurre, que es lo que llamamos el momento de la seducción, que es todo eso, el entrenamiento que el hermano mayor le da a su hermano menor para el trabajo de la conquista. Él le dice, dale un saludo de buenos días, gánate su confianza, trátala como nadie la ha tratado, llévala a lugares especiales, haz que comparta tus ideas. En 1 o 2 semanas la terapeas, ¿verdad? Le das al verbo y no la dejes pensar. Me parecen esas frases. Y la pregunta contundente de, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Tú qué harías por mí? O sea, hay todo un trabajo de seducción, de entrar en el pensamiento de la chica para entonces luego capturar. Quiero decir que la trata no siempre se da con este proceso, se da de muchas otras maneras, se da de muchas otras maneras. Digamos que el segundo aspecto del abuso sexual, que es generar seguridad en la víctima. Y ustedes ven cómo se repite la escena con las 2 chicas cuando él las lleva a su casa. Hay un papá cocinando, se está celebrando un cumpleaños, llega su hermano con su familia, con un niño, una esposa. Hay incluso un contacto con una mascota. O sea,
todo el mensaje que quiere llevar eso es cómo se está intentando que esa chica vea, bueno, es una familia segura. De hecho, las dos chicas tienen condiciones de vulnerabilidad. Se fue el audio, Solange. El audio. Sí. Sí. Parece que... Si tú apagas y prendes de nuevo tu micrófono, a ver si te funciona. Bien, en lo que Solange vuelve, vamos a abrir un espacio a partir de lo que ella estaba comentando y bueno, cómo el director reconstruye todos estos escenarios típicos del tema que aborda la película. Una de las virtudes de la película, y Solange lo comenzó a plantear, es la sutileza. O sea, entramos con unos prejuicios a ver la película, pero realmente la sutileza con que el director, lo que aparentemente todo el mundo espera que va a ser obvio en la película, él lo obvia. Y es el tema de los desnudos, el tema ha vuelto Solange. Estábamos complementando lo que tú decías sobre las cosas obvias que suelen aparecer en películas como esta, que el director lo maneja de manera muy sutil, sobre todo los desnudos y las escenas escandalosas de sexualidad. El sonido juega un papel muy importante. Él codifica lo que tiene que codificar a través de los sonidos que incluso son muy gráficos. Cuando ella, esa parte de la didáctica del horror, porque ella, todo el que comienza este tipo de trabajo de prostituirse, igual que el que es el delincuente, una vez tuvo un inicio. Todo ladrón tiene un primer robo, todo asesino tiene un primer asesinato. Y toda prostituta comienza con unos primeros momentos. Entonces esa parte didáctica que la película tiene, la escena del condón, súper dolorosa, ver a una niña de 14 años en ese contexto, manejando estos aspectos. Entonces, un poco la dinámica, Solange, de este espacio, abrimos los hilos y esperamos que el público entonces aporte, haga preguntas, y nos gustaría ahora escuchar a nuestra audiencia que vio la película, que quiere compartir y quienes quieren hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Abran sus micrófonos. Bueno, yo pienso que Ulises, el joven, era una víctima tal como lo era Sofía. De otra manera, pero era una víctima también, porque esa muchachita a Ulises le gustaba de verdad y él no quería hacer eso con ella. Luego, cuando se ve obligado a forzar y a golpear a la otra niña, pues eso es, yo me lo encontré que eso era tan terrible como lo que estaba pasando Sofía, que ese muchacho tuviera que pasar por eso. Bueno, en la película anterior de La Candelaria hablábamos de que los nombres de los personajes en la película no se ponen de manera gratuita. O sea, el hecho de que él se llamara Ulises tiene un significado de cómo ese Ulises tiene que, a lo largo de la película, trata de rescatar a esta muchacha y sacarla de esa guerra, y asume una guerra porque él tiene una guerra interna con la familia y constantemente vigilado y a prueba tanto por el padre como por el hermano, y negocia. Al final él negocia para ofrecer lo que él puede sacar de esa negociación, y es que la sacaran del prostíbulo, pero para seguir siendo una esclava
sexual en esa tradición que se sentaban en estas mesas. Bien, Isabel Fiallo, adelante. A mí me llama la atención, sobre todo, que el lugar donde estaba Sofía era una cárcel sin barrotes. O sea, la manipulación era tal y la amenaza que se le hacía a su familia, el temor que ella sentía por lo que pudieran hacerle a su mamá o a su hermanito, era la suficiente prisión para ella no salirse de ese entorno, que ya de por sí era muy violento. Me gustó el manejo del director respecto a las escenas de Sofía, que como menor de edad no deja de provocar esa sensación de desagrado, pero te da a entender que ya Sofía está teniendo un intercambio con distintos hombres, que es cuando está parada frente a frente y se miran a los ojos con una expresión de tristeza, con una expresión de... Son miradas muy, muy profundas. Cuando ella está frente a cada hombre y se va mostrando todos los hombres frente a ella, que ya tú te das cuenta que ella está haciendo el trabajo para el que fue llevada al lugar. Es impresionante esa mirada de unos a otros y cómo va cambiando la fisonomía de esos hombres, las edades de esos hombres. Y no te lo muestra de una forma bonita, porque no te muestra la cara del hombre tampoco como mirándola de una manera seductora, ni mucho menos, sino al contrario, es como también demostrando que el mismo hecho, el mismo acto en sí, no es que no sea cómodo para ellos, sino que no es bonito lo que está sucediendo. Entonces, por otro lado, el final también, como termina, como ellos dos se miran, Ulises y Sofía, la relación no es igual a como empezó en absoluto, o sea, se quebró totalmente, porque ya hay de por medio toda una experiencia que cada uno de ellos ha vivido separado. Él por tratar de recuperarla a ella y salvarla, pero han pasado tantas cosas de por medio que están rotos por dentro. Y al final tú no sabes si se están mirando de qué forma se están mirando. Si yo te estoy reconociendo tu sufrimiento y tú estás viendo todo lo que a mí me ha pasado, pero tú también has pasado mucho, hemos pasado mucho los dos, vamos a poder... Y te queda en un final abierto donde pueden pasar N cosas. Y algo también, la familia es una familia tan disfuncional que la mamá de Ulises le acaba de dar el golpe de gracia justamente antes de esa mirada final entre ellos dos, cuando le dice, tú no sabes todo lo que él ha hecho para tratar de recuperarte, pero no se lo dijo como, oye, como hizo el papá, cuando le dijo, agradece que él te está dando un apartamento. Es como quien dice, ahí no hay de dónde agarrarse para recuperar una vida en cierta forma que no te recuerde todo el dolor que ya tú has pasado. O sea, de qué manera esa relación va a seguir evolucionando luego de tanto dolor. Y a mí me pareció muy interesante, muy bien manejada, porque como dijeron al principio, no hay tantas escenas evidentes, pero no deja de ser doloroso y fuerte verlo, aunque no se vea nada claramente, no deja de ser doloroso ver eso, esa realidad. Bien, a mí me gustaría aprovechar lo que ha expuesto Isabel para que un poco Solange nos ayude a entender algo que pasa en la película. Uno es cómo se ven cada uno de estos personajes y otros cómo lo ven. En un momento de esos momentos de libertad que ellos le dan, pero súper vigilados, ellas salen a caminar al pueblo y ella dice, todo el mundo sabe que nosotras estamos secuestradas. Entonces, ¿cómo mira el pueblo a estas mujeres? ¿Qué pasa en estas comunidades? Que sabemos que eso pasa. ¿Y qué pasa en nuestras comunidades? Con las chicas del Parque Independencia, por ejemplo. Entonces, pero ¿cómo se ven? Para esta familia, el papá, o sea, ellos tienen una idea de que es un trabajo decente. Incluso el papá dice, nosotros trabajamos duro para tener esto y las inversiones que hacemos y mantener esta familia.
que de hecho es una cadena, porque lo que la película plantea con el personaje de la madre es que la madre, las nueras y los nietos y los hijos son resultado de este proyecto de familia que es la prostitución. Entonces me gustaría, Solange, un poco esto. Yo me veo y cómo me ven. Bueno, en este tipo de problemáticas, me gustaría completar, digamos que la última parte que se da en la temática, que es el tema de control, que lo vemos en la película claramente. Él le entrega droga a la chica, y esa mirada, hay un mecanismo que tenemos los seres humanos, que es un mecanismo de defensa, que es la disociación. Cuando las personas estamos viviendo situaciones muy dolorosas, nos disociamos la emoción de la conducta. Entonces se hace un corte. Por eso ustedes ven la manera donde hay una emocionalidad aplanada, porque tienen que estar así para poder sobrevivir. Y un elemento importantísimo que se ve clarísimo en la película y que en este tipo de situaciones se da, es el tema del aislamiento, y que es una característica de control de la violencia. Cómo cada chica vive en un lugar separado, cómo prácticamente no hablan, incluso en el autobús que las transporta están sentadas en triángulos, no se comunican. Esa salida y eso que planteas esas salidas, a ver, quiero desde el punto de vista que yo lo veo, no es que el papá tuviera la idea de que es un trabajo honesto. Él sabe lo que está haciendo, por eso hay que pagarle a toda la comunidad, por eso hay que pagarle a la policía. Fíjense que él dijo, mejor no los llame porque ellos nos van a ayudar a nosotros. O sea, la complicidad, la única manera de que este negocio millonario se mantenga en los países es a través de la complicidad de las autoridades. Entonces ellos sí saben que están haciendo algo que primero es un delito, va contra la ley, y por eso hay que hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que como es un negocio familiar, hay que dar esta idea de que es nuestro negocio y lo tenemos que sostener. A mí me llama mucho, también un elemento que quiero presentar es la participación de los terceros. Cuando estas mujeres son rescatadas, cuando tienen la posibilidad, fíjense que la película presenta un final alternativo, que es cuando ella logra escapar por la ayuda de la señora de la tienda. También eso me parece un elemento interesante, porque esa es la manera que regularmente estas mujeres pueden ser liberadas de la situación. Hay un tercero, un observador, los que están fuera, que es quien hace la conexión. Las organizaciones que trabajan con esta problemática hacen eso. Entran al lugar un polizonte, digamos, un hombre que va a solicitar los servicios, pero es el enlace para tener conexión y ayuda a que ellas escapen. Eso tarda muchos años, por supuesto la película pasa en un tiempo muy breve, pero eso tienen que pasar muchos años, pero digamos que es la manera. Las mujeres suelen tener que ser rescatadas. O sea, eso que presenta la película no es lo más común que pase. O son asesinadas o son rescatadas a través de, y en esto quisiera aportar con relación a la problemática, y pueden buscar información en internet. Digamos que hay un protocolo general que utilizan los países para trabajar con esta temática para el tratamiento de las víctimas, que se le llama el Protocolo de Palermo. Lo pueden buscar así en internet. Nosotros aquí en el país tenemos la ley 13703, que es sobre tráfico ilícito de migrantes y trata,
Y hay una pregunta que me hizo Cecil al principio, antes de comenzar, que me gustaría darle respuesta, que fue la pregunta que tú dijiste que la dejara para después de si esto pasa en el país. Y lamentablemente le tengo que decir a Cecil que sí. Hay un informe que también lo pueden encontrar en internet, que es Informe del Gobierno de la República Dominicana sobre acciones en materia de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes durante el año 2018. Este fue el último y mostraba digamos que las acciones entre el 17 y el 2020. Entonces, si hablamos de cantidades, digamos que el perfil de las víctimas dominicanas suelen ser y se han sostenido hasta el año 2018 como, digamos que las víctimas frecuentes son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y el lugar donde en ese año estaban las mujeres, las dominicanas, que estaban ejerciendo la prostitución se da y la trata se da a nivel interno y a nivel externo. Tenemos interno en el país y en ese momento se destacó Costa Rica, Bahrein, que es un emirato árabe, y España como los lugares donde con más frecuencia eran llevadas las mujeres. Y a partir de la crisis política en Venezuela, las mujeres venezolanas son las que están ocupando el primer lugar de trata de personas que son traídas al país. Y eso nosotros lo tenemos frente a nuestros ojos, lamentablemente, y en el tema político se plantea de una manera muy, muy clara. En cuanto a datos, dice que en persecución y procesamiento de casos se llevaron a cabo 24 en el año 18, que es la última estadística que encontramos. 24 investigaciones por trata de personas y delitos conexos. 4 casos procesados por trata de personas, 1 por explotación sexual comercial y 3 por proxenetismo, y se obtuvieron 12 sentencias condenatorias, lo cual es un buen dato, de las cuales 2 son por trata de persona sexual laboral y 1 por pornografía infantil, 8 por explotación sexual comercial y 1 por proxenetismo. En cuanto a la atención a las víctimas, en ese año se identificaron y se asistieron 71 mujeres adultas y 25 menores de edad. Eso da un total de 96. Y de esas 96, 68 eran extranjeras. Esos son los datos que manejamos. Solange, vamos a darle participación a la señora Álida, que hace un ratito que tiene la mano levantada. Adelante, doña Álida. Sí, buenas noches, Solange, muchísimas gracias por toda esa información, eso está interesantísimo y se queda uno boca abierta cuando oye que sí, que también eso de la película se da en nuestra isla o en nuestro pedacito de tierra. Yo tengo una pregunta básicamente para Solange. Hemos hablado de ese engaño, de ese machismo que lo imponen, lo imponen a la fuerza de este joven que también es fabricado, manipulada su personalidad para lograr adaptarlo psicológicamente y todo al sistema de vida y de diríamos que de producción familiar. Ese muchacho para mí es tan víctima como ella. Hablamos de que de la película sí, no se ven esas escenas, diríamos que vulgares, tratan todo eso de una manera muy sutil, con sonidos y demás. Hay algo que a mí me inquieta, y era a lo que quería preguntarle a Solange. Durante la película, a mí me llamaban mucho la atención como esos espacios de primer plano del rostro de ella,
que yo me metía en la cabeza de esa muchacha. Yo decía, Dios mío, es un silencio lo que ella tiene. ¿Qué estará pasando por esta cabeza? ¿Le hacía falta a su mamá? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me escapo? ¿En quién creo? ¿Se refugió en la compañía de la otra muchacha? Y yo decía, ¿qué pasa dentro de esta cabeza? Que al final, para mí, que se queda un final abierto, pero al final entendí que ella y él se quedan tan presos los dos, tan presos de la situación, tan presos que no podían ninguno de los dos salir. Él no iba a escapar de su familia, a menos que entre ellos dos luego llegaran a un acuerdo, sabe Dios, y ella corriendo el riesgo de su familia. Entonces, él, yo diría que por no despegarse de su familia, tal vez no tomaba alguna decisión drástica, pero mi pregunta, estas muchachas, ¿qué desenlace tienen normalmente? Ahí habían algunas que se veía que por mantener su niño ya estaba aceptando estar ahí. Otras que se ven alegremente adaptadas. Otras que se ven serias, que a lo mejor están en la misma situación de la protagonista. Pero en el caso de muchachas como la protagonista, que están frustradas, que están en un callejón sin salida, no se dan mucho los suicidios, no se da mucho el que terminen con su vida porque no encuentren escapatoria o que se arriesguen a escaparse aunque las maten. ¿Cuál es el comportamiento que psicológicamente toman la mayoría? Mira, qué buena pregunta y aprovecho para decirle un poco cómo sucede. Estas chicas, o sea, las víctimas de trata están secuestradas. O sea, ellas, como vieron, sus nombres se le cambian, su documentación es secuestrada también. O sea, realmente no es que ellas están a disgusto, es que están secuestradas. La trata de personas es considerada como la esclavitud contemporánea, porque realmente ellas están presas en ese lugar y su cuerpo cosificado, utilizado, digamos que en la expresión, esa es la penúltima expresión de la violencia, porque la última es la muerte, ¿verdad? El feminicidio, pero es la muerte en vida, que es terrible. Muchas mujeres se suicidan, muchas son asesinadas intentando escapar, y para estos muchachos, yo desde un principio que entendía que había dos dramas, el drama del chico y el drama de ellas, el tema propiamente dicho, pero estos chicos sencillamente no pueden escapar, ellos están esclavizados de su padre. Recuerden que está el tema económico, fíjense cómo el papá le entrega a él el dinero producido por ella, ¿ve? O sea, todos los elementos que están incluidos, estos muchachos están presos, y lo que le dijo la mamá a la chica, que fue terrible y que acabó con ella y que ella se dio cuenta de lo que había pasado, fue: no te creas que tu espacio se quedó vacío. O sea, ella entendió cómo este chico había igualmente engañado a otra chica para poder sacarla a ella, y ella quedó en otra esclavitud. Algo con lo que bregan mucho. Miren, nosotros hacemos trabajo y hemos tenido experiencia con mujeres a través del Instituto Nacional de Migración, que se hacen conexiones para que las mujeres, cuando son rescatadas, pues sean atendidas. Nosotros hemos tenido dos casos porque no son muy frecuentes que lleguen a ser atendidas. Hubo un caso de una chica que fue captada, les cuento, en una velada de la escuela, de un colegio de monjas de la parte de Santo Domingo Este. Ella era parte del grupo de baile folclórico, y unos extranjeros fueron a la velada supuestamente para disfrutar, sencillamente las captaron, y tenemos que tener claro que estas chicas todas tienen condiciones de vulnerabilidad, condiciones de pobreza,
condiciones de baja educación, problemas económicos, o sea, un proyecto de vida muy frágil. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo creen? Bueno, el que no tiene otras opciones sencillamente cree, porque vuelvo y les repito que no es de esa manera como regularmente ocurre. Se ofrece un trabajo, se ofrece una posibilidad de vida y frente a las condiciones que vivimos, pues sencillamente las chicas van. Yo recuerdo un caso que manejamos en el centro, con lo que más bregan cuando finalmente son liberadas es con lo que se conoce como el estrés postrauma, el síndrome de estrés postrauma. Yo recuerdo una chica que comenzó su proceso, comenzó a avanzar y en una sesión, el trabajo que nosotros hacemos es integral, y en una sesión de biodanza, una canción la transportó de nuevo al lugar donde la tenían presa, digo, cuando digo presa es en ese trabajo, y la chica sencillamente no pudo regresar, ella no pudo regresar al centro, entonces tuvimos que hacer una conexión para que ella fuera tratada, para que continuara su proceso en otro lugar y atendida por otra persona, porque ella, ver el espacio, inmediatamente cuando ella tuvo esa experiencia de escuchar esa música, que era una misma música que ella escuchaba ya, ella no pudo más y su cerebro se puso en automático y tuvo una crisis muy fuerte. De manera que cuando logran ser liberadas, el proceso de recuperación es muy largo, es muy fuerte, y yo diría que los pronósticos suelen ser muy inseguros. Bien, Solange. Bueno, Cecil tiene la mano levantada, pero me gustaría, Cecil, si podemos guardar las preguntas y otras que tenemos y que se... ¿Aló? Sí, adelante, adelante. Sí, vamos a ver, el director es mexicano de esta ciudad de Tijuana. Solange hablaba de un poco la estrategia para entrar a investigar, a recuperar, a rescatar a esta persona. Indiscutiblemente que el director tiene una mirada que conoce sociológicamente el fenómeno. Es nativo de Tijuana, una ciudad muy particular respecto a lo que ya hablamos. Entonces vamos a relajarnos un poquito escuchando Manu Chao, un grupo que está formado por migrantes de diferentes países del mundo y que hace mucha canción de denuncia. A mí me fascina y quiero compartirlo con ustedes, y ya retornamos con la pregunta de Cecil y interactuando con Solange. Déjenme compartirle, por favor. Perdón. Estoy compartiendo. Me salí, estoy de retorno acá.
Recuerda ponerle el audio. El audio, sí. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, con la Panamericana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. Tijuana, tequila, sexo, marihuana, welcome to Tijuana, con el coyote, con la Tijuana, tequila. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana, Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida mi amor. Tijuana, con el coyote no hay aduana. Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera. Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera. Let the stars that touch such a kitty cat. I and I could I never lose track. 'Cause we never are living so bad. And we never are living so bad. Unless we push the heat and back against the wall. Make them realize that we kings central. We got children in the borough, them a ball. What the people just my intent to burn this song. El viento viene, el viento se va. Por la frontera. El viento viene, el viento se va. Oh, por la carretera, por la carretera. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. Oh, por la carretera, por la carretera. La muerte viene, la suerte se va por la frontera. La muerte viene, la suerte se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera. Ya viene el hambre. Por la carretera. Por la frontera. Por la carretera. Ya viene el hombre. Por la carretera. Tú estabas bien loco. Por la carretera. Such a kitty chat. 'Cause I and I could I never lose track. Because we now all are living so bad. And we now all are living so bad. Por la carretera. Por la carretera. We now all are living so bad. Por la carretera. Por la carretera viene el hambre. Por la carretera. Ruta Babilonia. Por la carretera. Por la carretera. Por la carretera. Por la carretera. Bueno, suficiente carretera, en ver que somos diversos. Hoy Manu Chao, mañana Beethoven. Pues vamos, Cecilia, realmente sí, yo pienso que esto le crea contexto a la película. Cecil. Sí, Adelante. bueno, lo que era como que me había fijado, como que hice unos cálculos cuando a ella le dijeron
son 500 por cada relación con un hombre. Y tienes que tener un mínimo de 3.000 al día. Es decir, que esa muchacha tenía que complacer a 6 hombres mínimo al día, como si fuera una máquina. También otra observación es el guión que tenía el papá de Ulises. Él tenía un guión, le preguntaba lo mismo a cada una. Y le decía, ¿y por dónde tú vives? ¿Y qué hace tu mami? ¿Qué hace tu papi? Y te gustan los perritos. Como eso lo hacía parecer más indefenso, ¿verdad? Este señor que anda con esos perritos para arriba y para abajo. Era todo también como una especie de carnada para las muchachitas. Y también una especie de contradicción, ¿no? Uno que sabe ser tan cruel con una chica puede ser tan dulce con un perro. Lo de las preguntas, Cecil, yo pienso que tiene que ver en cómo se arma y se construye para tener todas las herramientas, manipular la víctima. Él le pregunta de la familia, mira que a ambas él le pregunta con quién vive, dónde viven, y ahí sale la vulnerabilidad. Es un poco algo que pasa muy común aquí con la policía. Cuando un policía detiene a alguien en la noche, lo primero le pregunta, ¿usted es militar? Un poco para saber el tratamiento que le da, y eso sí puede ser una posible víctima para los casos particulares que se dan con nuestras policías. El otro tema es que es un negocio con unos códigos y un diseño de producción. Mira que no es solo el cuerpo, o sea, están los agregados. O sea, si hace esto, si hace lo otro, y entrenarse ¿y qué? Tú solo estás produciendo a nivel de lo básico. O sea, ¿cuáles son tus atractivos? Y cuáles son. Y cuando el hermano le dice, busca buena mercancía cuando salen a hacer la redada por la ciudad. O sea, es una mercancía y tú vas a recibir dinero, se te va a pagar por esa mercancía, porque es tu trabajo, ese es tu aporte a esta empresa. Entonces, esas preguntas un poco para construir todo el andamiaje, de no chocarse con una gente que pueda confrontarlo. Sí. Solange, sobre este tema. Lo que le explicaba un poco anteriormente es que es parte de eso, de estudiar las víctimas. No es a cualquier persona, no es a cualquier mujer. De hecho, hay estudios, hay investigaciones de cómo los agresores estudian sus víctimas, las investigan, las miran, las observan. Y esas preguntas que dice Cecilia es parte de eso, de esa observación, de ese saber si esta es la víctima perfecta que se va a someter. Y cuando uno ve el resultado de esas preguntas, bueno, pues son chicas con vulnerabilidad, fíjense, y de hecho esta chica es una chica pseudo madura. Fíjense que ella le reclama a la mamá de que, o sea, ella cuidaba a su hermanito y tiene que ocuparse de las cosas de la casa. Es una chica de 14 años que aún antes de iniciar el trabajo, pues tiene que asumir responsabilidades. Con relación a lo que plantea del negocio, es un negocio y es la cosificación. Cuando hablamos de cosificación es que es una cosa, se convierte en una cosa. La tarifa no era 3.000, Cecil, le dice ella, discúlpeme, pero la película lo dice, 500 por cogida, 100 más si hay sexo anal, 100 más por mamada, entonces mínimo 6.000 y no se puede quedar con el dinero. Ese es otro de los mecanismos de control, el tema del dinero y mantenerlas ocupadas. Y tienen que, incluso la chica que se embaraza del varón, fíjense cómo si ella se porta bien, le permite una vez al mes ir a ver a su hijo. Y ese hijo se crea dentro de ese clan familiar que sostiene el negocio. O sea, realmente lo que vemos es que es pensado, es organizado
todo está perfectamente cuadrado para que el negocio siga funcionando. Bien, tenemos una participación de doña América y después doña Rosalina. Doña América, ¿está disponible? Buenas noches. Estoy realmente muy emocionada escuchándoles, especialmente a Solange, como experta en esta materia. En mi mirada de la película, yo veo que la familia es una metáfora de la organización de la sociedad en su conjunto, porque es una familia con una estructura donde hay el jefe de la familia y la mujer y los hijos. Pero la mujer tiene un silencio total, que no tristeza, pero sí silencio. No tiene voz, no opina, no tiene criterio, y él es el jefe. La mujer está para celebrarle. En la celebración del cumpleaños es eso, la celebración al hombre, al que genera los recursos, al que emprende, porque es una empresa. Y la empresa familiar, en su estructura, también es la familia gangsteril. Es decir, hay unos códigos de comportamiento donde todos son cómplices y además todos son víctimas, porque es un negocio clandestino, pero sumamente lucrativo. En la película lo que me parece es que por el hilo argumental no se evidencia a la policía, es decir, a la autoridad. No hay persecución, todo está bien entramado, bien organizado, pero sin embargo uno sabe que la autoridad es cómplice de este gran negocio porque participa de él. Y no es necesariamente la policía, es toda una estructura de autoridad de la sociedad que conoce y sabe y gana por eso, porque es un negocio que distribuye recursos. Ahora bien, como película, a mí particularmente, yo casi en la mitad dejo de verla porque parecía, es sórdido el ambiente, a pesar de que no hay escenas explícitas, pero es realmente estremecedor. Y como actuación hay esa tristeza que la pone en contraposición de las primeras escenas cuando la chica va montada en bicicleta y está jugando, está riéndose, está volando, está soñando. Y eso es lo que se rompe. Es decir, esa libertad, esa sonrisa. Nunca más volvió a sonreír. Esa profunda tristeza va hasta el final. Es decir, es muy expresiva en la forma como se expresa el dolor. Por otro lado, también es un negocio donde están involucrados los niños. Y eso es criminal. No solamente es doloroso, sino que es criminal, porque los niños a cada edad que tienen, y probablemente es una pregunta para Solange, porque los niños captan la realidad, cada uno a su nivel, cada uno a su manera, pero son víctimas y son actores, porque cuando van a un paseo en el campo, solo se está actuando y se está mirando y se está sabiendo, y aparece una madre, una abuela, un hijo, unas mujeres, pero todo es una actuación. Los niños están aprendiendo de ese ambiente del que tampoco podrán salir. Es decir, la trampa de la sociedad que es en el panóptico, esta familia es un panóptico, es la esencia del panóptico, encerrados sin salida. Y repito lo que ya comentaron, efectivamente se refleja la pobreza, la inmensa pobreza de nuestra sociedad,
porque la vulnerabilidad es especialmente una vulnerabilidad económica. Hogares, son chicas de hogares que no hay ingresos y son encabezados por mujeres también. Es decir, que estamos hablando de una pobreza general, social, familiar, y de una pobreza de las mujeres jefes de hogar, que no tienen respuesta tampoco para sus hijos y sus hijas en particular. No hay salida. Es decir, la película nos muestra un drama intenso, pero sin solución. Y ahí me quedo en la opinión. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar a Rosalina y Solange recoge los aportes que pueda hacer a las intervenciones. Adelante, Rosalina, por favor. Sí, yo quería decir que en esta cadena de este negocio no viviera si no fuera por hombres, mayormente hombres, ¿verdad? Comunes y corrientes, hasta con cierto grado de inocencia, vamos a decir, porque son gente común que usa el servicio de estas mujeres y que ayuda a que el negocio pues se mantenga. O sea que hasta dónde, por ejemplo, nosotros como escuela, como colegio, podemos contribuir a mostrar estas realidades, porque quizás nuestros muchachos de último año, por ejemplo, no han visto esta realidad como por el revés. Todavía no han tenido quizás necesidad de meterse, como de usar los servicios de estas mujeres quizás. Pero sí, desde ya pueden ver el revés por dentro, la costura de todo lo que tiene que pasar para que un hombre vaya a buscar un servicio y satisfaga su deseo de media hora y salga por ahí tan campante. Todo lo que pasa adentro, yo creo que hay que sensibilizar más. Bueno, como una de las cosas que hay que mostrarle a la situación, ¿verdad? Que creo que no se hace, por lo pronto, en nuestro colegio, no se hace de ninguna manera. En nuestro sistema educativo, esto no está mostrado, esta realidad. Por otro lado, quiero decir lo de la quiebra de la voluntad, la quiebra de la libertad, la indefensión moral a la que se somete a una persona, desde cosas muy ínfimas como, por ejemplo, entrar en un grupo sectario donde te absorben el pensamiento, la libertad, la voluntad, y tú pasas a ser ahí un miembro completamente adocenado y a incorporarte ahí como en esa masa. Hasta este tipo de cosas donde tú dices, pero ¿cómo será que no? ¿Pero cómo será? Bueno, porque toda tu libertad, toda tu dignidad, toda tu voluntad está quebrada. Y como decía todo el mundo que ha hablado aquí, desde la familia esa, cómo quiebra la voluntad de todos sus miembros, ese gran patriarca, quiebra la voluntad, somete a una amoralidad, porque ni siquiera, no existe la moral. Y entonces todo el mundo entra en este circuito de explotación. Bueno, muchas cosas. Yo vi esta película ya hace un tiempito y fue desgarradora, verdaderamente. Gracias. Gracias, Solange, por estar por ahí. Bueno, un abrazo, Rosalina. Bueno, me encantó la participación de Doña América, pues me pareció, Doña América, una participación bien clara, bien el concepto de trampa, y la policía aparece en una sola frase, que es
que define lo que el papel de la autoridad, de toda la autoridad, y es, ellos nos van a ayudar a nosotros. ¿Ve? Se muestra como la complicidad de todas las autoridades. Me parece un elemento excelente el que planteas, Rosalina, y es lo poco que se habla de los clientes de este negocio y de la responsabilidad que tienen del uso de la sexualidad, del uso de la sexualidad de compra, porque es un mercado de oferta y demanda, ¿ves? Entonces, se utiliza la vulnerabilidad, la pobreza, para quebrar, como dices, quebrar la voluntad de estas mujeres, que son las mayores víctimas, pero hay una responsabilidad y hay un trabajo que hacer con los hombres, de vincularlos a una sexualidad sana que no implique ir a buscar ir al negocio, y cómo desarrollamos la responsabilidad de los hombres en este delito, que nunca se habla de esa parte. Entonces me parece muy bueno que lo plantees, porque tenemos una nueva generación de hombres, pero lamentablemente, y lo tengo que decir con todas las palabras porque trabajo día a día con esto, la transformación de la sexualidad, de la imagen de la sexualidad, del sistema de creencia vinculado a la sexualidad, no está avanzando tan rápido en las generaciones nuevas como ha avanzado la tecnología. Definitivamente no. Entonces pienso que hay un trabajo que hacer, y creo que la escuela es el lugar adecuado para poner sobre la mesa este tema, de vincular la sexualidad al sentir, a la responsabilidad, al hacerse cargo y desarrollar esa responsabilidad que tienen los hombres, que lamentablemente, como lo dices, Rosalina, a veces a mí me cuesta mucho decir esto, pero lo tenemos que decir porque las estadísticas eso lo dicen. Lamentablemente, a nivel universal, el 95% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 95% de los agresores son hombres. Por supuesto, esto pone a los hombres en un daño hacia ellos mismos terrible, pero hacia un daño que le provocan a mucha gente. Por último, decir que esa mujer que habla poco, pero la conducta no verbal de esa mujer es espectacularmente parlanchina. O sea, sus miradas, su silencio, todo lo que en ella se mueve, y cuando habla lo que dice, me parece que expresa perfectamente el quiebre que plantea Rosalina y lo anestesiada que está, igual que todas las mujeres y que todos los miembros vulnerables de esta familia. Bien, Solange, hay dos cosas que me gustaría destacar. Y sucede lo mismo con el ámbito de las drogas. Estos fenómenos, que son fenómenos socioculturales y sociopolíticos, se transforman como se transforma la sociedad, y seguimos mirándolo con la misma perspectiva, la prostitución con la misma perspectiva de la Biblia, y las drogas con la misma perspectiva de los años 60. O sea, con la misma mirada moral, con la misma miradas legales y con la misma mirada de acompañamiento. En el caso de la prostitución, hemos hablado de este aspecto que es solo uno, el de la trata, pero ¿qué pasa con esas víctimas del sistema y esas prostitutas que se exhiben abiertamente en los espacios de la ciudad, los famosos puticlub? Y ahí viene el tema de quiénes consumen esto, la corrupción y la colusión, por un lado. O sea, lo hacen voluntariamente, pero hasta qué punto no dejan de seguir siendo víctimas
de un sistema, y a nivel legal, si la prostitución no es legal en República Dominicana, en otros países sí, ¿cuál es la mirada que tiene el sistema de esto? Bueno, lo primero es que yo prefiero hablar de trabajadoras sexuales y no utilizar el término prostitutas. Y no podemos ver este trabajo como un trabajo más. Tampoco es algo que se hace de manera voluntaria. Insistimos en que es como el trabajo doméstico. Si tuviéramos mejores condiciones, bueno, el trabajo doméstico no tuviera la frecuencia que tiene. Vemos cómo está regulado como cualquier otro trabajo en otros países. Entonces pienso que se expresa igual el trabajo sexual con la doble moral de la sociedad, con la complicidad de las autoridades. Y nosotros yo recuerdo una experiencia que tuvimos en la fiscalía de rescatar, hicimos una acción de rescate de un grupo de mujeres, y no se imaginan ustedes lo que yo aprendí, porque ellas están organizadas, o sea, las trabajadoras sexuales están organizadas, reciben información, reciben educación acerca de sus derechos, acerca del cuidado, de la protección. Y no se imaginan ustedes lo que yo aprendí con el grupo de ellas que están organizadas, de bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a pasar? Ustedes quieren llegar a un lugar y rescatarlas. ¿Qué va a pasar luego? ¿De qué van a vivir? ¿Con qué van a llevar el dinero a su casa? ¿Le van a ofrecer oportunidades de educación, de desarrollo a sus hijos? O sea, estamos hablando de un problema muy complejo, que amerita yo diría que una discusión aparte, porque no podemos ligar, o sea, la trata es un delito distinto al trabajo sexual, y lo que yo propongo es que esa discusión la abramos en otro foro, porque es toda una problemática que tenemos en el país, que lo tenemos frente a los ojos, y que también hay mucho que trabajar a nivel de derechos, a nivel de responsabilidad política, responsabilidad social, económica, de educación y todo lo demás. O sea que es la propuesta que tengo en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Un tema de delimitación que entendemos, y un tema muy amplio y ancestral, que tiene muchos hilos y muchas aristas por donde abordarse. Bueno, a nivel de la parte técnica de la película, como ya se ha dicho aquí, el tema de obviar lo que esperábamos que iba a ser obvio, el tema de las sombras, las luces y las sombras, las luces más económicas, como esta oscuridad envolvía a los personajes y generaba esta atmósfera. Los primeros planos que mostraban esos rostros hieráticos, así como con toda esta pesadumbre. Los silencios muy dosificados y necesarios a lo largo de la película, la música ausente completamente. Y bueno, un trabajo que fue muy aplaudido, tanto en festivales. La película representó a México en los Goya del 2017. Se pensaba que iba a ser la candidata a los Óscares, pero no fue así. Y bueno, vale decir que la película es una adaptación de un libro de Georgi Golby. De hecho, autor de un libro con una trama muy psicológica, que es Las tejedoras de sombra. Yo conseguí el libro y lo compartí con algunas de las personas que están aquí. No sé si Solange lo conoce, sobre el tema de una discípula de Jung. Y bueno, tanto el autor del libro han tenido esa mirada a las familias, a los problemas psicológicos, y el director esa mirada
a los niños, a los adolescentes, a las familias disfuncionales. Y bueno, estamos a la espera de su última película que ya se estrena en noviembre, que es El 41, una película política sobre la dictadura de México y el tema de la homosexualidad. O sea que sorprende este muchacho tan joven, con 37 años, ya con varias películas. Sabemos que hacer una película no es un proyecto de 2 meses, o sea que comenzó muy joven con esta mirada muy crítica. Bueno. Veo esas manos levantadas. No sé si fue que se quedaron de hace un momento o que la levantaron de nuevo. Rosalina y Doña América. ¿Es que desean participar de nuevo? Yo entendí que se quedaron, por eso no le di paso, porque después que hablaron quedaron. ¿Rosalina? No, yo no. Gracias, no. Entonces, bueno, yo creo que, perdón, di tú. No, bueno, justificando, sabemos que el cine tiene un componente de evasión que a veces nos reclaman la crudeza de las películas. Yo, como curador del espacio, hablo de que el cine es un género artístico. Si queremos ver películas contemporáneas, una de las características del cine, de toda propuesta artística que sea contemporáneo, es expresar los problemas, los eventos y bueno, todo lo que tiene que ver con la vida contemporánea. Un ciclo Latinoamérica con 3 países que cerramos hoy con grandes reflexiones y un lujo haber tenido a Solange acompañándonos en esta noche. Ahora le dejo con Cecil, que va a anunciar en qué onda viene nuestro próximo ciclo, también con miradas necesarias de lo que es la contemporaneidad y el mundo en el que vivimos. Bueno, muchas gracias. No les muestro todavía, no, antes de darle las gracias a Solange. Gracias, Solange, porque sabemos que tu tiempo es poco y que estás muy comprometida, pero eras muy necesaria en este foro de esta noche, porque lo que tú puedes aportar fue muy iluminador para todos nosotros. Muchísimas gracias. Sabiendo siempre que Babeque es tu casa y la de tus hijos. No, gracias a ustedes por pensar en mí y tenerme pendiente. Un gusto ha sido. Gracias, gracias. Entonces yo voy a compartirles pantalla ahora con las próximas actividades del Centro Cultural. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí que nuestra próxima... Estas son las actividades del Centro Cultural. Nuestra próxima actividad viene todo en una programación en honor a Beethoven, que va a celebrar su 250 cumpleaños. Se celebra que Beethoven nació hace 250 años y hemos preparado pues un evento artístico, cultural para todos ustedes. Son muchas actividades, solamente voy a mencionarlas. Vamos a empezar este jueves ya con Jimmy Hungría, que va a estar hablando de Beethoven en el cine. Todas esas películas que se han basado en el personaje de Beethoven o que han usado la música de Beethoven para su soundtrack. Después, la próxima semana, esto va a ser todos los jueves, ¿ok? Próxima semana tendremos a Beethoven en la danza. Y esto va a ser pues un lujo tener a Marinela Sallén y a Carlos Beitía hablándonos y desglosando toda esa música de Beethoven que se ha utilizado en la danza. Luego tendremos a Beethoven como pianista y ahí se van a analizar las sonatas de Beethoven. Vamos a tener a Antonio Pompabaldi, que es un pianista internacional, ganador de muchísimos premios, y a Margarita Miranda Mitrov, que es la directora y presidente de la Fundación Sinfonía. Luego, el 12 de noviembre, tenemos el primer análisis de las sinfonías de Beethoven, tratando sus sinfonías en su primera etapa creativa, que esta las va a llevar a cabo el maestro Alberto
Con quien es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Luego, el 19 de noviembre, fíjese que tiene un letrerito que dice pendiente de confirmación. Todavía no tenemos segura esa participación, pero si se da, sería el señor Gerardo Kleinberg, que viene, es un experto en ópera, nos estaría dando esta conferencia desde México, ¿ok? El 25 de noviembre, anotar eso, porque esa es la única que no es jueves. El 26, que cae jueves, es Thanksgiving en Estados Unidos. Y este es el maestro John Thomas Dodson desde Atlanta. Entonces, el maestro Dodson me pidió que lo moviéramos al 25 porque para los americanos celebrar su Thanksgiving es sagrado. Así que esa es la única que no es jueves. El maestro Dodson va a tratar la etapa creativa intermedia, que va a abarcar sinfonías como la quinta y la sexta, que son tan importantes. El 3 de diciembre vamos a tener a Beethoven y las corales. Y esto nos va a ayudar en esto la maestra Nadia Nicola, que es la directora del coro de cámara del Ministerio de Cultura, Coribe. Y ya para cerrar, 10 de diciembre, vamos a tener la etapa de madurez creativa de Beethoven, conducida por Darwin Aquino, que es director de orquesta dominicano, que ahora mismo dirige la Filarmónica de St. Louis. Y ya ustedes saben que en esa etapa de madurez creativa está la 9ª sinfonía. ¿Okay? Entonces, seguimos. Esto ya es este jueves, con esto empieza Beethoven en el cine con Jimmy Hungría. Todas estas son a las 7:30 y vamos a estar utilizando la plataforma Teams, a menos que le especifiquemos lo contrario, ¿ok? De todas maneras, ustedes saben que ustedes reciben montones de correos míos, así que ustedes se enteran. Próximo lunes continúa, esto ya es solo para su información, los cursos sobre la Gran Guerra de la Primera Guerra Mundial, conducidos por Margarita González Ofant. Es un curso que ya inició. Esta sería su tercera entrega. Y el martes que viene tenemos nuestro Cineforum, que va a empezar con un ciclo de documentales. Vamos a iniciar con el documental que se llama Besa el suelo o Kiss the Ground. Este documental va a estar apoyado por una persona que sabe mucho sobre suelo y sobre cómo mejorar y devolverle al suelo lo que le pertenece. Ella es una egresada de Babeque que se llama Altair Rodríguez. Va a estar acompañándonos en esto. Este documental es muy esperanzador porque vemos muchos documentales muy negativos sobre el futuro del planeta, pero este es un documental que ha visto una posible solución a mitigar el cambio climático a través del tratamiento que se le dé al suelo. Entonces, pues, esto, señores, creo que va a ser interesantísimo. Como todas nuestras películas, a menos que le digamos lo contrario, están disponibles en Netflix. Y esta es sin restricción, así que esperamos que muchos estudiantes también se unan a este proyecto. Entonces, no nos queda más que despedirnos y decirles muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos siempre. Y que tengan una muy, muy linda noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Denis, Solange.